Después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, te las he escrito en orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Te gustaría saber quién es este Teófilo? ¿Te gustaría saber qué es lo que se escribió para él? Pero sobre todo, ¿te gustaría conocer un nuevo evangelio? Bueno, vamos a estudiarlo juntos en Lucas capítulo 1. Nuevamente bienvenidos amigos, amigas a Momentos de Esperanza. Estamos listos para estudiar la Biblia. Por favor, te invito para que te concentres, para que ores, pero por favor, tú abre la Biblia. Ese es el objetivo más importante, que durante este año desarrolles el hábito de ir directamente a la palabra de Dios. ¿Sale? Bueno, vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es un evangelio nuevo. Estamos ahora en Lucas. ¿Quién es Lucas? Bueno, se considera que Lucas fue un gentil, es decir, que no era judío. Se considera que era una persona culta, que había estudiado, que se sabe que de profesión era médico. También que fue compañero de Pablo. Pablo y él recibieron el evangelio de segunda generación, es decir, Lucas y Pablo no vieron directamente a Jesús y todo lo que hizo con sus discípulos, pero sí pudieron ellos hablar con los que lo hicieron, por eso se dice que fueron de segunda generación. Lucas fue un compañero fiel de Pablo. De hecho, Pablo en los últimos días de su vida menciona que Lucas seguía con él. Así que bastante aprendió Lucas de lo que sabía Pablo, y también pues Lucas tenía bastante capacidad, bastante conocimiento. Algo muy importante es que a lo largo de la historia se ha reconocido a Lucas como el escritor, y también que él escribió Hechos. Básicamente el Evangelio de Lucas y Hechos podríamos englobarlo en un mismo libro, en un mismo mensaje. Básicamente diríamos que el Evangelio comienza aquí y continúa en el libro de Hechos. Eso es bien, bien importante. Versículo 1 al versículo número 4 nos deja la primera, antes de eso, ¿quién era Teófilo? Bueno, se le llama excelentísimo, y Teófilo significa básicamente amigo de Dios. Por esta palabra excelentísimo se refiere a una persona encumbrada. Algunos consideran que pudo haber tenido un puesto administrativo, algo así como un procurador, es decir, alguien muy importante. Y esto nos da evidencia desde el inicio de la iglesia cristiana hubo personas importantes que se convirtieron a Cristo Jesús. Así que hacia él va dirigido este evangelio y también los hechos. Otra cosa importante, el versículo 1 al versículo 4 nos habla acerca de la inspiración. ¿Por qué razón? Porque Lucas dice que ya había habido otras personas que habían tratado de poner en orden estas cosas, refiriéndose a la vida de Jesús y a sus hechos. Y también, ojo con esto, dice que a él le pareció también hacerlo, pero lo hizo investigando con diligencia todas las cosas desde el origen y las escribió. Ojo con esto. Aquí vemos que en la inspiración participan dos elementos: la parte humana, es decir, Dios no nubla nuestras capacidades y nuestras habilidades, sino que más bien nos dirige. Y en este caso, Lucas investigó. Se considera que Lucas, como lo he mencionado, Lucas y Pablo fueron cristianos de segunda generación, porque ellos no vieron directamente a Jesús, pero hablaron con los que lo vieron. Y en este caso se considera que Lucas habló directamente con María, porque va a dar información bastante personal, así que él estuvo muy de cerca con los primeros que creyeron. Entonces, ¿qué sobre la inspiración? Pues aquí vemos a un Lucas que él investiga, que él trata de poner en orden, pero también vemos la inspiración donde Dios lo guía para que pueda ponerlo de tal manera que sea lo correcto y lo necesario para dar testimonio de Jesús. Ojo con esto. Así que el Señor no nubla nuestra razón ni nuestro pensamiento. Por eso aquí vemos el estilo, vemos el conocimiento, vemos pues la parte humana, pero también vemos la parte espiritual donde Dios guía todo este proceso. También vemos varios de esto, ya lo hemos leído en Mateo y en Marcos, pero algo a resaltar es que nos comparte un poquito más de información acerca de Zacarías. Dice que Zacarías era de la orden de la clase de Abías. ¿Qué significa esto? Zacarías era sacerdote y desde el tiempo de David se habían hecho, todos los sacerdotes se les había hecho grupos, 24 grupos, en pocas palabras, y se les daba
orden, un calendario de trabajo, de tal manera que por lo menos 2 semanas al año cada grupo pudiera servir en el templo. Así que los sacerdotes dejaban sus funciones hasta que ya eran adultos, eran ancianitos. Así que este hombre, dice aquí versículo 5, estaba casado con Elizabeth, que era también del linaje de las hijas de Aarón. Ellos tenían una conducta intachable, eran justos delante de Dios, eran irreprensibles y guardaban los mandamientos y las ordenanzas. Fíjate que esta frase podría entenderse de primera mano como que eran unas personas muy cumplidoras de las leyes y los mandamientos. Pero hay aquí unas frases que nos ayudan a entender que eran más que cumplidores, sino que eran personas fieles, eran personas que realmente amaban a Dios y amaban a las demás personas. Ellos tenían un problemita. El problema es que Elizabeth era estéril. Sin embargo, nos narra la historia que Zacarías un día estando en turno, te decía 2 semanas al año, de sábado a sábado, estaba en turno haciendo una función muy sagrada, que es la de presentar el incienso. Ese incienso se presentaba en la mañana a las 9 y a las 3 de la tarde y eran momentos de oración. Así que este hombre, siendo muy devoto, en ese momento recibe la presencia de un ángel muy especial que se ha presentado en otros momentos de la Biblia. De hecho, este mismo ángel fue el que estuvo con Daniel. Y ojo con esto, ¿por qué? Porque a Daniel se le dio una visión para decir cuándo vendría el Mesías. Me estoy refiriendo al ángel Gabriel. Y entonces el ángel Gabriel que habló con Daniel, que ya leímos el capítulo de Daniel, amigos, si lo quieren revisar, volvamos allá en Facebook. Momentos de Esperanza MX, ahí están todos los audios pasados y recuerda que le dio la profecía. Entonces, al parecer, Zacarías era un estudiante muy puntual acerca de esas profecías y sabía que pronto vendría el Mesías. Así que se le dice, ¿sabes qué? Tu esposa va a tener un hijo. Él no lo cree, queda mudo por su incredulidad y, versículo 24, su esposa queda embarazada. Seguramente se considera que ellos tendrían cerca ya de los 70 años. De una manera milagrosa, ella queda embarazada y se le dice que lo que van a hacer, y en este caso Juan el Bautista, será el que prepare el camino para el Mesías. Esta era la oración de Zacarías y de su esposa, que pudiera ya estar el Mesías, porque ellos estudiaban las profecías. Mis amigos, también se presenta el versículo 26. Ojo con esto, ¿te acuerdas que en Mateo hablaba mucho de José? Bueno, Lucas habla ahora la parte de María. Y cómo María también, al recibir a este mismo ángel, María tiene una actitud muy diferente. Ella es muy abnegada, muy humilde y también recibe al ángel con un agradecimiento y también con un asombro, pero nos llama la atención cómo María fue una mujer que aceptó la voluntad de Dios, aunque esto representaba para ella un gran desafío. Vemos aquí a una mujer que seguramente no era muy grande de edad, probablemente unos 17, 18 años. Algunos consideran que esa fue la edad promedio en la que María pudo haber estado. Y también sabemos que José seguramente era un hombre viudo que era de más edad que ella. Algo importante, me parece subrayar, es la belleza con la que este capítulo nos presenta a María. Una mujer consagrada, una mujer muy piadosa y también una mujer muy inteligente. Bueno, ya lo vimos un poquito en Mateo, sabiendo que en el tiempo de Jesús, en esos tiempos, había básicamente 3 momentos para el casamiento y en este caso ella ya estaba comprometida con José. Ya solamente estaban esperando la fecha de casarse formalmente, pero en ese proceso que ellos ya estaban casados, es decir, en un sentido de que ya estaban comprometidos y ya ellos se guardaban el respeto como que estuvieran casados. Por supuesto, cada quien vivía separado, pero estaban preparando para la boda. Por eso es que este asunto era muy delicado de que ella quedó embarazada, de que ella estaba embarazada. Algo también que me parece importante resaltar es cuando María va a visitar a Elizabeth.
y allí confirma lo que María escuchó del ángel. Elizabeth le confirma que lo que van a hacer Jesús, el Redentor, el Salvador, pues es una promesa que estaban pues ya esperando el nacimiento del Mesías. Tenemos dos cantos muy especiales, el canto de María y también un canto de Zacarías cuando van a presentar a Juan el Bautista, y finalmente al decir el nombre no se va a llamar Zacarías como su padre, sino se va a llamar Juan, porque así lo dijo el ángel. Su lengua finalmente se suelta, empieza a hablar, probablemente también no escuchaba, y también dan otro canto muy interesante. Todo esto nos recuerda, mis amigos, el anuncio de este que va a preparar el camino de Juan el Bautista, el anuncio del Mesías. Todos estos detalles tan hermosos. Lee este capítulo, por favor. Yo me quedo con la fe de estas personas que estaban estudiando la Biblia, que estaban consagradas, y que Dios le dio ese gran privilegio de que estos dos hombres, el Mesías y el que prepararía el camino, en dos familias consagradas que buscaron la dirección del Espíritu Santo, y Dios les dio estos grandes privilegios. ¿Te gustaría también que tu hogar, te gustaría que también tus hijos pudieran ser bendecidos por Dios? ¿Te gustaría que Dios te ayudara en esa función de padre, de abuelo, de tío, que tú pudieras ser una influencia positiva para los que vienen? Vamos a orar. Querido Dios y Padre, hay tanto que hablar de este capítulo, pero nosotros nos quedamos con pedirte que tú bendigas nuestra función, principalmente como padres, como adultos, principalmente con esa influencia que tenemos sobre los niños, sobre los jóvenes, que nos ayude, Señor, a ser realmente consagrados, que podamos ayudar a nuestros pequeños a buscarte a ti de todo corazón, de tal manera que así como Juan el Bautista pudo cumplir esa misión tan extraordinaria, también los que están ahora con nosotros, los niños, también puedan hacerlo. Padre, bendícenos como tu bendición estuvo con María y con José, que humanamente hicieron todo lo posible para guiar, para dirigir, pero sobre todo para cuidar de Jesús en esos primeros años. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Sigue estudiando tu Biblia, sigue orando y sigue abriendo tu corazón al Señor. Que Dios te bendiga.